Ya vayan apagando el micro, por favor. Ya estamos por salir. Muy buenas noches, estimados amigos. La Asociación de Estudios Históricos de Tacna les da la bienvenida a su primer ciclo de conferencias en ocasión de conmemorarse el 91º aniversario de recuperación al seno de la patria. En esta oportunidad y como punto de partida tenemos el placer de contar con la presencia del reconocido cineasta Juan Carlos Oganes, que compartirá con nosotros la disertación Sentido de Patria y Pertenencia en las últimas décadas del Perú. Como ustedes conocen, Juan Carlos Oganes ha nacido en Lima, ha realizado estudios de cine, ingeniería de sonido y arte dramático. Aparte, se ha dedicado a la música desde el inicio de los años 90 como director y productor audiovisual de Emporium Digital Studios SAC. Promueve el cine, primando las temáticas sociales, históricas y culturales. Es frecuente llamado como jurado para festivales y expositores en universidades del país. Ha dirigido 12 películas entre largometrajes y cortometrajes. Destacan Limbo de los Sueños, Gambling by Dixon y Voces en el Silencio sobre la trata de personas. Tras 6 años de investigación histórica, su film, Gloria del Pacífico, se ha convertido en una cinta de culto y premiada como la mejor película del 2014, haciéndolo a Juan Carlos Oganes receptor de varios galardones y premiaciones, entre las que destacan la Medalla Cívica Gran Orden Santiago Apóstol, miembro honorario de la Gran Legión de la República en virtud a su trayectoria cinematográfica, con énfasis en temáticas sociales, históricas y culturales. La secuela de esta película abarcará la campaña de Lima y La Breña y una precuela sobre la campaña marítima. Actualmente está preparando otra película sobre el tema del terrorismo en el Perú. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias. Desde ya, a la Asociación de Estudios Históricos de Tacna agradece tu presencia y dejamos nuestra audiencia a tu disposición. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. De allá un abrazo muy fuerte para todos los compatriotas en Tacna. ¿Me escuchan bien, correcto? ¿Me están escuchando bien? Sí. No sé si se escuchan. Sí, se escucha, sí. Sí, es una oportunidad especial también para saludar, como decía, a todos mis compatriotas en este mes importante, no solamente para Tacna, sino también para la patria. Es el mes en que ustedes retornaron al seno nuestro, después de 49 años de invasión, algo que debió durar 10 años en el papel, pero en la práctica pues se extendió casi medio siglo. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, ahí justo en esos 49 años, a pesar de que lo sucedido en la Guerra del Pacífico sucedió en este tiempo tan temprano en el nacimiento de la patria, tendríamos pues nosotros solamente 50 años como nación. Creo que definieron muchos de ustedes lo que verdaderamente es el sentido de patria y lo que yo considero, sin temor a equivocarme, que debería ser un ejemplo muy grande para el resto del país, que yo lo puedo entender por el hecho pues de que no han de repente sufrido durante tanto tiempo esta barbarie o estas cosas pues que muchos saben que se vivió en Tacna, ¿no? Y yo creo que ahí se aplica un poquito lo que profesa Gloria al Pacífico, ¿no? La película. Prácticamente el eslogan o el lema de la película es: uno no ama lo que no conoce. Y si algo te cuesta hasta con sangre, ahí le damos el valor necesario. Y Tacna prácticamente se recuperó con sangre y se ha escrito con sangre. La patria de todas las naciones se han escrito con sangre. Y agosto, este querido agosto, es un mes caracterizado por muchas celebraciones, ¿no? Tanto cívicas. El mes pasado, que fue 28 de julio, que fue, digamos, el cumpleaños de la patria, también se le asocian a vacaciones, ¿no? Mucha gente lo toma más de vacaciones y yo creo que más le dan ese sentido, ¿no? Es un motivo más de fiesta, de algarabía, de júbilo y de tomar o de salir o viajar, que
la gente pues que trabaja normalmente pues tiene su derecho a eso, pero yo considero que no debería olvidarse el por qué es un mes especial. ¿Por qué para Tacna? Y sobre todo el sinónimo de patria que Tacna significa al Perú no debe perderse. Y eso se ha ido dando así en diferentes generaciones. Y yo creo que sería bueno estudiar el por qué. La patria es un concepto algo muy ambiguo, muy global, que para algunos es más que nada el sentido de identidad nacional, la escarapela, el himno nacional, la bandera, o también se asocia pues a hazañas militares o ese tipo de cosas, ¿no? Pero la patria, más que nada en un estricto sentido de lo más perfecto, casi chauvinista para algunos, lo que más que nada se ha buscado, y en aras de mantener su concepto más pulcro, ¿no? Siempre se han tratado de esconder, de ocultar las carencias o las falencias pues, del sistema. Muchos actos feos o crímenes que han hecho los gobernantes, los abusos, las traiciones, la opresión. Y eso lo encontramos también inclusive en redes sociales, ¿no? Hay gente que sostiene siempre de que ese concepto de que la patria o mi país es mejor que el tuyo, ¿no? No sé si lo han visto a veces en redes sociales cuando se tocan temas patrios y bueno, la internet tiene acceso pues a todo el mundo, de diferentes países, ¿no? Entonces ahí se ve un poco el sentir, eh, creo que del pueblo o del vulgo con respecto a sus propios países en sentido de superioridad al nuestro, ¿no? Pero la idea de patria o de patriotismo siempre supone definirse con un sentido de relación o de comparación con los países vecinos. Siempre tratamos de mantenernos a ver cómo está el resto de países alrededor, en lo que es el vecindario de Sudamérica, ¿no? Pero siempre he dicho de que hay que mantener en cuenta que el Perú, a diferencia de otros países vecinos, siempre ha sido núcleo de imperios y de grandes dominios, ¿no? Y esos dominios y esos imperios se han forjado pues con sangre, ¿no? De muchos conflictos y batallas durante muchos años, décadas o centurias, ¿no? Y esas peleas definitivamente crean también cierto recelo al momento de estudiar la historia de nuestros propios países. Nosotros tenemos al menos ese orgullo, que creo yo también se ha ido perdiendo. Al menos en la total América, sea del norte, del centro y el sur, solamente han habido dos imperios grandes, que son los aztecas y los incas, ¿no? También están los mayas, pero creo que los aztecas han sido más grandes y acá en Sudamérica han sido los incas. Y el imperio incaico pues ha abarcado muchos territorios pues que van de Ecuador, van parte de Chile, por parte de Bolivia, todo el Perú pues definitivamente, y el núcleo innegablemente estaba aquí. Entonces, en ese contexto, el sentido de patria, pienso yo que después del colonialismo, después de que vinieron los españoles, y ha habido toda una especie de mezcla y una cosa que ya prácticamente fue un menjunje, ya se fue diluyendo y se vuelve complejo el tratar de señalar cuáles son los elementos distintivos, ¿no?, que caracterizan al Perú como patria para los peruanos, ¿no? Más que nada en tiempos donde la identidad nacional y aquí o en el resto del mundo está siendo muy diluida por la globalización. Así es que la patria se reduce más que nada a un conjunto muy superfluo, pobre de símbolos, ¿no? La escarapela, no sé, una cosa que te pones acá en el pecho o algo que tú lo pones como adorno en tu carro solamente en julio, ¿no? Y eso yo creo que cuando tú no sabes ese sentido profundo de patria, simplemente se convierte en un chauvinismo simplón o una moda, algo muy burdo. Entonces, para definir lo que es la patria se debe volver, creo que a lo primario, a lo pequeño, al inicio de todo. En mi caso particular, cuando yo hablo de patria, al menos a mi mente siempre se me vienen afectos que tengo siempre al sur, ¿no? Lo que yo he vivido de pequeño, específicamente en la zona de Locumba, en Tacna, ¿no? Y Locumba, pues, es un pueblo que está a unos, creo que 15 kilómetros más o menos de la carretera panamericana, está cerca, pues, a la frontera con Moquegua. ¿Cuántos habitantes tendrá ahora? Unos 700 habitantes, me imagino, menos de 1000. Y son varias casas y hay una iglesia donde está el Señor de Locumba. ¿Quién no ha ido, al menos en Tacna, a una peregrinación para darle saludos al Señor de Locumba?
Hay varios comercios, hay calles, está pues muchos cultivos. Y ahí cerca, ahí a la Panamericana, está un lugar muy especial que de niño estaba ahí, que se llama el Fuerte Arica, ¿no? Es un cuartel militar inmenso en medio del desierto, ¿no? Que contiene como una especie de mini ciudad, que era para la vida militar, para toda la familia militar. Y estaba ahí todo lo que necesitas para tu bienestar. Y al menos de niño, eso era pues, no sé, era como estar en Disney World, ¿no? Para mí, estar todos mis amigos, era todo, había todo, no necesitabas nada. Y ahí creo que fueron mis primeros atisbos, ¿no? De conocimientos, lo que era la patria, ¿no? Tacna, por supuesto, jugó un papel importante porque era prácticamente la comunicación en los viajes constantes hacia Tacna. Y debido a ese cautiverio que sufrió pues Tacna, ¿no? Y el sufrimiento por obtener su libertad, un sentir de amor propio y de la tierra que es, o quizás suene muy delicado para algunos, superior al resto del país, ¿no? De verdad, yo que he tenido la chance de viajar con Gloria al Pacífico en gira por muchos lugares a nivel nacional, me doy cuenta pues lo que dije al inicio, de que de verdad tenemos muchísimo que aprender de esta hermosa tierra, ¿no? Que ahorita está ya pues de aniversario, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se juega al menos un papel importante, al menos para mí, el sentido de patria y pertenencia, el valor emotivo que va de la mano con lo que va plasmado de niño en mi retina y en el alma. Y muchos de ustedes, al menos mis compatriotas que han tenido sus propias experiencias, pueden al menos ver en dónde nació ese sentido de patria, ¿no? Cuando he podido al menos ir a diferentes lugares del Perú, veo una cosa muy curiosa y que a veces lo he dicho en entrevistas. Y me encantaría que mucha gente que esté viendo esto también lo pueda pensar y que ha tenido la chance de viajar. Yo no sé por qué, pero en provincias siento un apego mucho más grande a la patria que en el mismo Lima, sobre todo en los colegios. Cuando yo he tenido la chance de ir a colegios, eh, que usualmente son en pueblitos, en lugares más sencillos, más humildes, como que la sociedad es más apegada a los símbolos patrios. Cantan con más fervor el himno nacional, hay los desfiles, hay las marchas. Ese apego no lo siento, por ejemplo, en colegios de aquí, en Lima, sobre todo cuando son de, digamos, de más alta sociedad. Y eso es raro, ¿ya? Porque, y triste sobre todo, ¿no? Porque veo que hasta inclusive en la educación los cursos obligan a tener un menor conocimiento sobre nuestra historia y más se apunta a conocimientos globales o internacionales, ¿no? Es así que en aras de esa globalización se pierde ese sentido de patria. Y yo creo que ahí radica desde hace décadas nuestra pérdida paulatina en sentido de pertenencia con nuestro terruño, ¿no? Cada vez la valoración de ellos se ha ido decayendo, ¿no? Hablamos de nuestro imperio milenario, de nuestra cultura precolombina, hasta también de nuestra gastronomía, ¿no? Ya asumimos que muchas de las riquezas que tenemos, tanto en costa, sierra y selva, es lo único prácticamente que nos representa. Ya hemos prácticamente crecido tan acostumbrados a eso que pensamos que es lo único que nos representa, ¿no? Hay gente que a veces he visto que ha agarrado críticas contra la gastronomía inclusive, ¿no? Como que ese es el único orgullo. Por supuesto que es un orgullo, pero no es el único orgullo. Tenemos muchos más motivos, pero no los sabemos explotar. Y yo creo que ahí viene la importancia, el concepto de patria o de pertenencia, ¿no? La patria en general, hay términos que en varias ocasiones se prestan a una confusión, que mucha gente los utiliza indefinidamente, ¿no? Pero no hace referencia a eso mismo. Más que nada es un conflicto que se suele armar entre los términos de patria, país, nación, Estado, y aunque parezcan alusión a lo mismo, no es así. Cada uno abarca diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta. El concepto de patria es un concepto más intangible, no se puede tocar, es más abstracto. La patria no la podemos tocar, pero ahí es donde necesariamente se debe cruzar con otros términos con los cuales a veces se confunde, ¿no? Eh, la patria se incluye a la nación, al país de origen de una persona, que en general es donde ha nacido o se ha desarrollado la mayor parte de su vida. Pero no siempre esto es tan hermético. Uno puede vivir muchos años en determinado país, en el extranjero, pero no sentirlo como su patria.
Entonces, ¿qué es la patria? ¿Qué entra en juego el sentido de pertenencia? Con que tú creas una identidad con el lugar donde tú has nacido o el territorio en donde se vive, ¿no? Pero también hay otros aspectos culturales que abarcan también la historia misma de la sociedad en la cual tú te sientes identificado, ¿no? Entonces, estos términos derivados de patria y otros que lo llaman patriotismo, son términos pues que más aluden a un sentimiento de amor, de afecto y respeto a la propia tierra que te vio nacer, a la que uno considera como suya. Y es ahí donde entra el concepto pues de pertenencia, que es otro término también relacionado con patria, derivado con ello, ¿no? Yo recuerdo que creo que fue el 95 que se estrenó una película, este, Braveheart, creo, Corazón Valiente, si mal no recuerdo. Y ahí estaba pues Mel Gibson como director y actor principal y mostraban a personas pues que luchaban por hallar su libertad, hallaban también por tener un dominio sobre su tierra. Y siempre surge alguien que sobresale, que los guía, que pierde ese sentido de no solamente propio, sino que piensa en más macro, en piensa en libertad y quizás a expensa de su propia vida. Entonces, ¿qué cosa es ese sentimiento que nos motiva a nosotros prácticamente a entregar hasta la vida por nuestra patria, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se tiene que procesar y por qué se ha perdido más que nada. Me acuerdo que una vez me preguntaron sobre pertenencia en una entrevista y lo que se me vino al menos a la cabeza es, y siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Cuando he ido a estadios, por ejemplo, ¿no? A ver a equipos jugar o lugares públicos, siempre veo que muchas de las instalaciones de uso común, por ejemplo, los baños, etcétera, no se han dado cuenta que no tienen mucho cuidado, que la gente no respeta, los baños los ensucian, es un chiquero prácticamente, ¿no? Y yo no creo que en su casa sean así, no lo creo, no creo pues que ahí tiren envolturas de galletas en el piso o cosas que por ejemplo he visto también en Tacna, ¿no? En el 26 de mayo que se celebra un aniversario más, o se recuerda un aniversario más de la batalla del Campo de la Alianza, hay mucha gente que va curiosa, pero después de ver la ceremonia, van y se meten, se adentran al desierto y dejan todo un muladar, ¿correcto? Dejan todo envolturas, cáscara de plátano, que yo me imagino pues que la municipalidad tiene bastante labor para hacerlo. Pero también veo que la municipalidad no hace un esfuerzo y yo a veces lo he conversado con al menos las autoridades. Se está perdiendo hasta en la misma Tacna ese sentido de pertenencia con su propia tierra. Algunos creo que lo echan la culpa o al menos aluden de que es porque han habido muchos inmigrantes de otros departamentos y ellos no han sufrido aquí, entonces no sienten esta tierra como suya y vienen con sus propias costumbres. Lo he escuchado bastante ello, pero ellos también son peruanos. Entonces yo digo, ¿por qué ellos, siendo peruanos, porque en verdad aunque vengan pues de cualquier lugar, pueden venir de Tumbes, de Iquitos, de Ucayali, de Madre de Dios, de Puno, de Arequipa, de Moquegua, de donde sea, si ellos son peruanos, ¿por qué no tienen ese sentido de pertenencia con cualquier lugar del país? Si hablamos psicológicamente, yo creo que se debe al hecho del lema de la película, ¿no? De Gloria al Pacífico, que es que uno no ama lo que no conoce. Yo recuerdo que le decía una vez a unas autoridades cuando fui a la ceremonia, he ido varias veces a la ceremonia del 26 de mayo, es básicamente una ceremonia castrense en público. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Es más que nada, cantan el himno nacional, el himno Tacna, eh, ponen los arreglos florales y dicen, bueno, y ahora arreglo floral no sé, del Poder Judicial y dejan el arreglo floral. De la tercera brigada de caballería, dejan, ¿no? El parte del ejército, todos. Inclusive la comitiva de Bolivia también deja todo eso. Y de ahí nada más. Me acuerdo que les decía a ellos, oye, si se dan cuenta, esto se vuelve muy monótono, muy aburrido.
¿por qué no llaman a personas que puedan hacer algunas recreaciones aquí? Yo personalmente conozco a muchos grupos de teatro allí en Tacna que podrían hacer unas representaciones muy interesantes sobre lo que sucedió allí, en ese lugar, en esa pampa. Han habido más de 20.000 almas que se enfrentaron ahí y miles de personas que murieron de una forma horrible. Y siento de que las personas que están yendo a ver esa ceremonia no saben siquiera qué pasó. Saben que hubo una batalla ahí y no saben los pormenores. Y por ende no la sienten suya. No tienen ese sentido de pertenencia. Me dijeron que les parecía interesante, ¿no? Pero ¿cómo podría ser? Le digo, yo no sé, o sea, a eso de repente le podrías tú darle como comisión a esos grupos teatrales que hagan una representación de al menos unos 5 o 7 minutos, de repente rabonas recogiendo a sus maridos o a sus hermanos o a sus amigos, soldados muertos. Sé que hay unos chicos que hacen pues las recreaciones el día anterior, creo que hacen de la columna para, ¿no? Que son de diferentes colegios, inclusive pernoctan ahí. Pero no sucede en el mismo momento cuando la gente viene y la gente no se toma la molestia de averiguar. Ya prácticamente 140 años después de esa batalla, el sentido de patria se ha ido perdiendo y se está perdiendo prácticamente el último bastión del concepto de patria en el país que estagna. Y creo que a mí en lo personal, si yo que he vivido al menos de niño allá en los 80s, comparado con ahora, creo que está teniendo un desenlace muy grave y muy preocupante. Hay cositas que deberían preguntarle de repente no sé, al señor Cabañaro, al señor Gambetta, tan buenos historiadores ahí, cronistas también, que pueden decir muchas cosas de esa Tacna de antaño, pero que el Estado o al menos el gobierno de turno tenga una posición más agresiva con respecto a rescatar ese tipo de detalles. Porque en aras, como lo que dije más temprano, de la globalización, se está perdiendo mucho eso, muchos procesos históricos, ¿no? Que son más que nada vitales para crear esa identidad en las cosas nosotros estamos nadando prácticamente, pero que se está poniendo muy global, y no estamos recalcando lo nuestro. Lo nuestro está pasando como a ser algo de segunda clase, como algo ya muy de antaño, como costumbres que quizás sean de los viejitos, de los abuelitos, que te cuenten como una anécdota. Cuando se estrenó la película, ya recuerdo que habían personas que se me acercaban y me decían a mí, esto es lo que me contaban mis abuelos, esto es lo que me contaba mi abuelo. Me hubiera encantado de que lo viera. Él ha fallecido hace unos cuantos años atrás. Y ellos se han ido pasando de generación en generación. Y esas personas las veía llorando, de verdad, llorando muy fuerte porque este sobreviviente de la guerra que sale en la película prácticamente representa lo que estoy hablando. A esa persona que se rehúsa, pero no por terquedad, sino por amor. No por terquedad, sino por amor a perder la identidad y defenderla hasta el final de sus días. Porque muchas personas lucharon ahí para quedarse, para mantenerse como peruanos, las costumbres y las usanzas. Pero ya todas esas personas se han perdido, han muerto, han fallecido muchos años atrás. Solamente quedan sus hijos, que prácticamente los que nacieron ahí ya ahorita deben estar pues en sus 80s, en las últimas etapas de su vida. Y eran muy niños quizás para recordar ello. Entonces yo me pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? O así como lo que ustedes están haciendo con estas conferencias, ¿no? Una revolución, así como hubo una revolución francesa, ¿no? Que este hito histórico que abrió el camino para definir cada vez con más fuerza el concepto de nación que tuvo al menos Francia, ¿no? Y con él a lo largo de los siglos, pues mencionado, se fue definiendo la idea de país. Así, esto es importante, pues, para contribuir, pues, a la consolidación de una identidad comunitaria, ¿no?
ya que si uno se siente perteneciente a una comunidad mayor, actúa en su beneficio y la defiende. Entonces, el país es un interesante recurso sobre el cual armamos nuestra identidad. Si nosotros observamos, es mucho más importante la nacionalidad, el origen, ¿no? Donde nacemos a la hora de definir nuestra forma de ser, los patrones culturales que nos caracterizan, los vínculos sociales, hasta históricos que tenemos. Entonces, el país es una forma moderna de dar identidad a las personas y de definir tanto nuestra historia como también nuestro presente. Entonces, yo dejo la pregunta al menos al aire diciendo qué cosas nosotros podemos hacer para seguir rescatando esto. Que simplemente agosto no sea una oportunidad para celebrar. Bueno, yo sé que con esta pandemia no podemos hacer mucho y Tacna está sufriendo mucho, de verdad, como Arequipa y como otros departamentos con este COVID-19. Pero si no lo estuviera, ¿cómo lo ve la gente? ¿Una oportunidad para tomar, para hacer fiesta, para viajar? ¿O una oportunidad para sentirse orgullosos y demostrarle al resto del país de que Tacna es Tacna y sigue siendo Tacna, la heroica, la que prácticamente luchó hasta el final para mantenerse peruana y que lo logró? Yo al menos a ustedes los agradezco mucho. Yo no sé si al menos tengan algún comentario a lo que yo estoy hablando ahorita. Sí, estimado Juan Carlos, creo que es importante tu apreciación desde tu experiencia vivida en tu infancia, pero ahora en el contexto actual que se nos presenta tan retador, tan inhóspito para lo que es la identidad nacional, y hay una corriente de construcción de la identidad. ¿Tú cómo lo ves como cineasta, como representante de las artes escénicas y de la filmografía? ¿Qué crees que pueda generar este proceso al país y a nosotros como nación? Mira, una de las cosas que yo veo mucho en los colegas, sobre todo los colegas acá limeños, es que pienso que hay una comparación más hacia afuera, a tratar de emular esos temas que, que puedan tener una visión mucho más internacional, mucho más global, que eso es bueno. Pero lo he dicho varias veces, ¿por qué buscar afuera si el Perú es riquísimo en historia, en costumbres, en mitos y leyendas? ¿Por qué no llevar quizás con esa visión global una historia peruana? Así como Gloria al Pacífico, ¿no? Que fue sobre la guerra del Pacífico. ¿Por qué no hacer algo sobre los incas? A mí, yo tengo en mi cabeza ya desde hace mucho tiempo, quiero hacer algo también grande, épico, como Gloria al Pacífico sobre el Imperio Incaico. ¿Por qué no hacer eso? En provincias, por ejemplo, sí yo veo que hay muchos cineastas, pueden ser nobles, de repente lo hagan con pocos recursos, pero la intención está ahí, de hacer algo sobre los mitos y leyendas autóctonos. Eso, por ejemplo, me parece interesante, eso me parece bueno y eso me parece algo que debería siempre apoyarse, al menos los gobiernos regionales de turno, abrirles las puertas y darle mayor formación, mayor apoyo. Porque hay un tanto lo que uno puede hacer con imaginación, ¿no? Necesita recursos definitivamente, sobre todo porque el cine es un trabajo colectivo y necesitas pues, pagar mucha gente, necesitas transportarte, alimentarse y también vivir. Porque, o sea, ya no puede estar viviendo de favores, de apoyos también siempre, ¿no? Por eso es que la gente tiene un concepto erróneo del arte, ¿no? Que piensa que el arte es un pasatiempo. Yo no sé por qué le llaman ocio cuando veo, pues, en, en los diarios dicen ocio y es ver teatro, música. ¿Acaso eso es una costumbre de ociosidad? No sé a quién se le ocurrió poner ese estúpido título, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo creo que el cine, el cine tiene un poder hasta político. Tiene un poder de transformación tan grande que pienso que el gobierno debería utilizarlo y explotarlo, pero en muy buena forma y de una forma muy responsable sobre todo. Y también nosotros cineastas no nos vendamos a ello. No nos vendamos porque quiero hacer mi peliculita, me dan dinero y hago sobre un tema que de repente está tergiversado y no se ajusta a la realidad. Eso también es muy importante. Y yo al menos personalmente conozco de varios que sí se venderían, ¿no? Y eso está mal.
porque la idea no es tener más películas a tu currículum. La idea es saber qué tan responsable puedo ser yo como artista y ofrecerle a la comunidad algo real, factual, que la gente los motive a investigar más, que los haga pensar. El arte tiene que hacerte pensar, el arte te tiene que tocar, te tiene que patear. Si no lo hace, no pierde su sentido de existencia, ¿no? Entonces yo pienso, respondiendo a tu pregunta, que el cine al menos tiene que tener esa cosa. Y si la gente busca pues formas, o los colegas buscan formas de hacer temas que son más de interés global, es válido. Pero yo digo, ¿quién es el guardián pues de lo autóctono? ¿Quién es el guardián de lo propio? ¿Quién es el guardián de los intereses nacionales? Otra pregunta, Juan Carlos, que nos hacen en redes. En vista al contexto actual de la pandemia, sabemos que hay limitaciones para la educación de los chicos. ¿Consideras que la filmografía o los largometrajes podrían ser una fuente educativa viable? Y de ser así, ¿por qué no llamar a los gobernadores, a la empresa privada, a fomentar esto? Porque se necesita rescatar valores patrios. Lo vemos en la conducta cívica de los ciudadanos, en el accionar de las autoridades, un desprendimiento de el amor hacia la tierra. Y no me refiero a un tema chauvinista o regionalista, sino me refiero a un sentido de nación. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo puedo preguntar algo, más bien. Eh, hay cineastas locales, no sé si en Tacna o en otros lugares, que se han ido al gobierno regional a tocarle la puerta. Los gobiernos regionales y he recibido inclusive, porque yo lo he hecho, en su momento yo lo he hecho, y he recibido como respuesta lo siguiente: nosotros no tenemos presupuesto para este tipo de cosas. Y yo sé muy bien que ellos no tienen presupuesto para ello. O sea, no, al, al gobierno regional, el gobierno central no le entrega un presupuesto y le dice, ya sabes qué, toma para esto, para este otro, y esto es para financiar películas. Puede haber para arte, puede haber para cultura, por supuesto que sí. No sé, mira, yo no quiero enseñarle, pues, no soy quien para enseñarle a un gobernador cómo pues debe manejar no soy para enseñarle a un general cómo debe manejar su cuartel, ¿no? Pero al menos sé yo, siendo yo, si yo fuera gobernador regional de algún lugar del país, yo obviamente como cabeza suprema, yo soy prácticamente el presidente de todo eso, soy el mandamás, hago y deshago. Yo voy y me busco a una empresa, una minera, un esto, le digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que se haga un fondo, que tal cosa, que esto, este otro, para la cultura. Quiero prácticamente vender, por ejemplo, por decir Tacna, ¿no? Quiero vender Tacna al resto del país. ¿Y por qué no? Al resto del mundo. Lo que se necesita para hacer una película o varias producciones no le afecta en nada a lo que una minera puede hacer. O sea, es prácticamente un suspiro al aire. Vamos a hacer en tratos, mira, tú entregas esta cosa, te damos, no sé, permisos para esto, no lo sé. O sea, hay formas. Es visión y decisión. Por eso es que se está como está, por eso es que el artista es visto como esto, como si fuera un pordiosero. Yo personalmente, por ejemplo, me canso. Yo siempre tengo este dicho, ¿no? Yo prefiero chupar con mi plata, ¿no? Porque me cansa, o sea, son 23, este año 2020, son 23 años de cineasta. Más de 2 décadas. Y en el arte ya son 3 décadas, desde que estaba en el colegio, prácticamente, saliendo del colegio. Entonces yo ya sé cómo funcionan las cosas. Ya sé qué cosas se puede tocar, qué cosas no se puede tocar para no perder tiempo. Y incomoda, o sea, incomoda nuestra dignidad, incomoda que hayan personas que están en la cabeza, que tienen el poder de decisión y el dinero para hacerlo ya, que no decidan apostar por algo que prácticamente le va a beneficiar a todos, a todos, a todos. Yo, o sea, no sé, si yo tuviera la chance de conversar con ellos, le diría, manito,
por qué no dejas de competir pues con otros, no sé, empresarios locales? ¿Por qué no construyes esto? ¿Por qué no haces esto? No haces esto. La gente te va a amar, te va a construir un monumento a ti, un colegio o algo que ayuden. O sea, esa es visión, decisión y visión. Perdón, visión y decisión. No sé cuándo va a Carlos, cambiar eso. Sí, hablando sobre ese tema, perdóname, Héctor, antes sí, que sí, sí. continúes. El detalle aquí es el siguiente. Tú, desde tu perspectiva de la investigación histórica que hiciste sobre la vida del coronel Bolognesi, lo que pasó en Tacna, lo que pasó en Arica, ¿consideras que en la situación actual, si nos enfrentáramos a un escenario actual, independientemente de que pueda ser Chile o pueda ser otro país, y viendo las circunstancias de que la película no fomenta el tema belicista, sino una actitud crítica a nuestros errores propios y a sentimientos más sublimes, que es el amor a la patria y la entrega, ¿ves esa actitud actualmente en nosotros como nación? ¿Te refieres a que si estamos como peruanos actuando igual como en la Guerra del Pacífico? ¿A eso te refieres? Me refiero a la situación previa a la Guerra del Pacífico, donde había conflictos políticos, la inestabilidad, una falta de previsión, un una falta de visión estructural como nación y como país, donde cada quien celebraba ir a la batalla, pero a la hora que tenía que ir a pelear, se corría. Tienes el ejemplo claro en la película y que tú lo retratas muy bien y que nos toca directamente a los tagneños de Belaúnde, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? ¿Tenemos bastantes Belaúndes aún? Yo creo que abundan. Y abundan no solamente en lo bélico, yo creo que en el día a día. Ese espíritu yoísta, ese espíritu de pensar en micro y no en macro, se ve, y yo lo he sentido, y yo estoy seguro que quizás muchos de ustedes o muchas de las personas aquí lo han vivido. Cuando he sacado al menos Gloria al Pacífico, cuando he hecho otras cosas, también se me ha hecho crítica, porque no actué de alguna forma que ellos consideraban correcto o que algunas personas no consideraban correcto. No, no porque yo estaba en lo incorrecto, sino porque ellos, o sea, no estaba actuando al acorde a los intereses de ellos, que eran más personales que globales. ¿Qué cosas no hacían? Pues inventaban diferentes cosas, inventaban como si tuviera pues cosas personales, cuentas personales que atender y un montón de ese tipo de detalles, ¿no? Entonces era una cosa como, ya, si no puedo minar la película, vamos a minar a la persona detrás de la película. Y eso me parece ruin, porque yo creo que cuando se está haciendo algo superior, lo personal tiene que quedarse a un lado. Es como decir, por ejemplo, si yo tuviera con alguno de ustedes, no sé, los conociera a fondo, ¿no? Y tuviera algún problema con ustedes, pero uno de ustedes está haciendo algo trascendental, algo que ayuda al país, a la nación. El yo sabotearlo en un nivel tanto laboral, profesional y personal, por más tirria que le tenga, ya sea por despecho, envidia, lo que sea, o competencia, qué sé yo, es un acto ruin. Yo tengo que ser lo suficientemente maduro para poner esa cosa a un lado y decir, no me meto a esta persona porque esta persona está haciendo algo importante para el país. ¿Para qué destruirlo? Mi cosa personal tiene que pasar a un segundo o quinto plano. Esa es la madurez correcta, pero eso abunda mucho en el país. El peruano, lamentablemente, y yo me ponía a pensar, ¿no? En varias ocasiones, ¿a qué se debe ello? Yo estimo que hemos sido tan golpeados prácticamente como país, políticamente, socialmente, económicamente, que la gente ha crecido prácticamente entumecida, que ya no cree en nadie, ni siquiera en las autoridades, en la gente que está
no sé si decir obligada, se supone que es la persona que te tiene que ayudar y guiarte hacia el progreso. Pero al ver que roban, al ver que no hacen algo trascendental, ya pierden confianza en ellos, entonces se dan cuenta que la única forma de subsistir en esta sociedad es bailar con tu propio pañuelo. Y ahí es donde afecta este sentido de patria, que es lo que he hablado hace un rato. Afecta, porque ya no crees en la patria, ya no crees en la sociedad. Yo creo en mí, en mi familia y punto. Nada más. Entonces robas para jalar agua para tu molino. Metes cabe para jalar agua para tu molino. Hablas mal para entorpecerle la ganancia a otro o el progreso del otro simplemente para jalar agua en tu molino. O simplemente para que se quede tan frustrado como tú. Eso es típico. Yo recuerdo, creo que fue Cáceres, una entrevista que le hicieron a Cáceres antes de fallecer, allá por el 22, 21, 22, por ahí. Y él decía que por qué perdimos la guerra. Y él decía por el divisionismo entre peruanos. Éramos muy divididos. Yo entiendo de que el Perú es multirracial, diferentes sociedades, diferentes estratos, todo lo que se quiera hablar. Y que cada tiene pues su propia idiosincrasia. No lo digo yo, eso hasta un psicólogo, un sociólogo lo puede sustentar mejor que yo. Yo solo soy el mensajero. Claro. Pero yo creo que eso es lo que prácticamente hace que nos dividamos. Ese dicho de divide y conquistarás, prácticamente lo aplicaron muy bien el enemigo. Entonces, para finalizar, respondiendo a tu pregunta, si esto sucediera ahorita, yo creo que estaríamos más preparados, pero no sé qué tanto. No, porque la cosa no solamente es estar preparado militarmente, ¿no? Como una persona una vez me decía cuando fui al extranjero, mostraron la película y justo todos estaban alabando el tema y todos eran elogios y veían pues de la veracidad histórica, historiadores también lo elogiaban, pero había una persona que tenía ganas pues de, siempre, nunca falta pues el chauvinista, el que trata de ser picoso y meter una bomba ahí a ver qué pasa, ¿no? El belicoso. Y él, me acuerdo que dijo, yo no sé qué tanto patriotismo, patrioterismo, que de esto, que este otro. Si al final todas las cosas se definen pues con los tanques. Y ahorita, así como estamos, le sacamos la M. Al igual que hace 100 y pico años atrás. Y los demás pues le dijeron, oye, cállate, ¿no? Como diciendo, no lo molestes acá al invitado, ¿no? Y le digo, no, déjenlo hablar. Y él dijo eso, ¿no? Lo recalcó. Y yo le dije, ¿no? De que en verdad yo no soy estadista, yo sé muy bien que al menos nos hemos parado más, al menos militarmente hablando, si es lo que él está diciendo al decir que todo se define con los tanques y los rifles, etcétera. O sea, la brecha de potencia militar se ha cortado. No estamos tan desvalidos también, no estamos tan indefensos que digamos. Pero al menos tenemos una ventaja de que nosotros, o sea, para continuar con ese ejemplo, y se lo dije a él, ¿no? Nosotros al menos el haber tenido una guerra interna, si bien, o sea, es una cosa que a nosotros nos pesa mucho, nos ha permitido mantenernos bien engrasados, bien aceitados, bien al día, con un enemigo real, un enemigo que sí devuelve los golpes, no meterle 50.000 golpes al saco de arena de boxeador, ¿no? A la pera de boxeador, sino alguien que te devuelve los golpes durante bastante tiempo. Entonces, en costa, en sierra y en selva. Entonces, se tiene bastante aceitado eso, pero yo pienso que la cosa no solamente es bélica, que estar preparado, sino también como sociedad. Ese orgullo de nación eh, está dormido. Yo siento que no está perdido, está dormido. ¿Y sabes cuándo se siente? A pesar de que pueda ser una cosa que puede ser criticada por muchos, cuando fuimos al Mundial, por ejemplo, ¿no? La gente cómo lloraba. Hay una persona que me preguntó, me acuerdo antes de hacer Gloria al Pacífico, me dijo, ¿por qué le llamas Gloria si nosotros perdimos? Y me acuerdo que ese 2000 era 2009. Y yo le dije a esta persona, ¿no? Que era un empresario, que estaba yo tocando la puerta para ver si podía apoyarme. No, terminó no apoyándome, ¿no? Pero me preguntó eso.
Y yo le dije a él, ¿a usted le gusta el box? Y me dijo, no. Y yo le dije, a mí tampoco. Pero sin embargo, hace unos días había ganado, creo que Quina Malpartida, ¿no? No creo que ganó, ¿se acuerdan? En el 2009, el campeonato creo que mundial o algo así. Y yo tenía un nudo en la garganta. Entonces, estamos deseosos de tener cosas, logros propios. Y lo hemos tenido. Nada más que lo hemos olvidado. Estábamos más que nada acordándonos de cosas que no debemos acordarnos o ensalzando a personas que no lo merecen, porque no son trascendentales, no hacen algo trascendental. Por eso es que buscamos hilos de barro, pues, en gente, pues, de la televisión, que hace, pues, tonteras, hace, pues, no sé, levanta torres con chapitas, con vasos y vainas así. Entonces, ese es el problema. Este es el problema. Y la gloria no significa necesariamente ganar, sino hacer algo trascendental, en este caso en pro de tu país. Yo, no sé, es buena tu pregunta, de verdad. O sea, si estuviéramos preparados, yo creo que bélicamente estamos mejor que en ese entonces, pero como sociedad, me apena decirlo, pero yo creo que todavía se necesita una inyección mucho más fuerte de identidad. Pero no está perdida, está dormida, está muy dormida. Y yo lo he visto con Gloria al Pacífico, que esa gente sale con un amor hermoso. Necesitamos más de ese tipo de cosas para... Es como una operación psicológica, ¿no? Necesitamos motivación constante, motivación. Sí. Juan Carlos, en este caso quería hacer una pregunta también, yendo al tema. Sí, Basadre comentaba en su libro Historia de la República del Perú sobre la guerra y mencionaba en un párrafo a Ugarte, Zavala y Billinghurst, ¿no? Que eran de Tarapacá y de Arica, los cuales eran empresarios exitosos. Y él mencionaba, Basadre, de salir victoriosos en la guerra, quizás en ellos, menciona Basadre, hubiera estado el germen de una nueva clase conductora y celosamente patriota que no tuvimos. Y en todo este tiempo, y de acuerdo a la exposición que mencionaste, vemos que es, de alguna forma, Basadre tiene razón. Tiene razón por muchos factores que están sucediendo. Y mi pregunta va, y quizá ya lo has mencionado, pero también hacer énfasis en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar a la altura de aquellos héroes, ¿no? que lo dieron todo? Bueno, yo creo que ahí entramos en el terreno de la especulación, ¿no? Ahí sí ya se puede ser muy fértil el que sea más imaginativo que otro, ¿no? Pero no creo que esté tan lejos de ello. O sea, yo personalmente sí conozco personas que sí guardan esa decencia, ese garbo, el ser incólume, como Ugarte, como Bolognesi, como Grau. Lo que pasa es que creo yo de que en una sociedad donde el honesto, el recto es el lorna, es muy difícil agarrar una autoridad con ello. A mí varias veces me han dicho, oye, mira, tú has logrado notoriedad con esto, con Gloria al Pacífico, ¿no te interesaría entrar a esta cosa de la política, etcétera, ¿no? Yo, mira, lo que he hecho con Gloria al Pacífico tiene prácticamente una connotación política. He estado haciendo política, nada más que una política de la formal, ¿no? Yo no por lanzarme a la política, no tengo mayor interés en eso y por eso dije que no. ¿Pero por qué dije que no? O sea, por un momento, o sea, si lo veo así inmediatamente puede ser invitante, puede ser tentador, pero lo malo es que para hacer el cambio, no, yo creo que ese es el error de una persona, de al menos del que piensa aquí en la sociedad, no es una persona. Obviamente esa persona tiene que guiar, pero somos todos nosotros. Porque de repente alguien que sube arriba, no solamente a ser gobernador regional, puede ser presidente o lo que sea, si esa persona no está rodeada de gente adecuada, lo van a votar. ¿Cómo funciona? O sea, tú entras y eres el poster boy, ¿no? Eres el que da la cara, pero los consejeros, ¿no? Las personas que te sustentan con billetes, te financian, todos son prácticamente los que mueven todo. Tú eres prácticamente
te conviertes a veces como el títere. Y si no juegas el juego de ellos, te vacan. ¿Cómo? Te buscan cualquier cosa. La política es muy cochina. Te inventan problemas de dinero, problemas de mujeres, problemas legales, de diferente índole. Así ha pasado. ¿Será verdad o no será verdad? No se sabe. Todo el mundo tiene muertos en el closet, todo el mundo. Nadie se salva. Todo el mundo tiene algún roche o algo. Algunas cosas sí son trascendentales, otras cosas no son de interés nacional. Pero utilizan eso y si no, lo inventan o lo exageran para tumbarte. Entonces prácticamente tendrías que entrar con todo un séquito que tengan el mismo interés que tú y sean honestos como tú, probos como tú, tengan esa hidalguía, esa honestidad como tú. Qué difícil, ¿no? Pero igual ellos no van a poder hacer nada si es que nosotros como sociedad no lo hacemos. Miremos la pandemia ahorita. El presidente dicta cuarentena, no salgan y tal cosa. Bueno, ahorita es entendible porque la gente tiene que comer. Ya no, de dónde vas a pues sacar, ¿no? Es como que estás encerrado en la cueva, que es tu casa, y te estás por morir de hambre porque no tienes que comer, pero tienes que salir a la cueva a buscar comida y afuera te están los leones para comerte y los leones son el coronavirus. Entonces, me muero dentro de la casa o me muero, o sea, es así, o sea, es entendible, pero antes a los inicios no era necesario. Tú podías meterte a tu casa, podías guardar y había mucha gente que no guardaba, no era sensato, no obedecía órdenes. La gente no está acostumbrada a recibir órdenes y eso está mal. Todo necesita orden. Hasta en los juegos hay órdenes. Hasta en los juegos hay reglas. Simplemente porque no les da la gana. No tienen ese sentido de respeto, no tienen ese sentido de pertenencia, no tienen ese sentido de patria. Nuestra patria está en crisis, está en juego. No, tengo que guardarme, voy a contagiar a mis compatriotas. Esas personas que están trabajando por sacar a su familia adelante, esa familia adelante trabaja para sacar a una empresa adelante, esa empresa adelante trabaja para sacar al país adelante. No piensan en macro, piensan en, no, que voy a grabar, vamos a ir a chupar al parque nomás, a jugar una pichanguita. Ese es el problema. Entonces, si Ugarte, por ejemplo, ahorita saliera de su tumba, no sé, baja la mano de Dios y lo revive, no sé por qué siento de que le buscarían, se olvidarían que ese es un héroe de la Guerra del Pacífico. Lo tumbarían, pero en one, simplemente porque no está jugando el juego y no deja robar a los de arriba. Por eso creo que es lo que dijo Basadre, pues, o sea, puede tener sustento, pero ya cae en el terreno de la especulación ahorita, ¿no? Bien, Juan Hola, Carlos. Juan Carlos. A ver, Gary, me gustaría hacer una Sí, intervención. Felicitarte, ¿no? En un momento dado vemos cómo esto del mundo del cine en el que tú estás inmerso y durante tu disertación vemos que en un momento dado como que hay una frustración, ¿no? Un dolor, un momento en donde uno dice, bueno, ¿por qué estas cosas pasan así? ¿Por qué siguen pasando así? Pero la verdad es que el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo bastante valioso. Personalmente te digo que muchos de los que estamos metidos en este mundo de historia hemos entrado por algún momento disruptivo que nos ha transformado la vida, ¿no? En mi caso, por ejemplo, fue el tema de, no sé si ustedes recordarán la serie Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, que se transmitió ya hace más de una década. Y muchos de nosotros quedamos impregnados con esas imágenes, con esas historias, y hoy en día somos los adultos que estamos tratando de hacer conciencia. Yo estoy seguro que en una década los niños o los jóvenes de hoy van a hacer otra referencia, van a decir, yo vi cuando tenía 10 años la Gloria del Pacífico y me quedé pegado con la historia, me quedé pegado con eso que transmitió Juan Carlos Oganes y hoy en día estoy aquí luchando por el conocimiento, luchando por ese sentido de pertenencia que tú dices, porque vi Gloria del Pacífico. Entonces, estoy seguro que todas esas vicisitudes que implican hacer cultura en este país van a ser en cierto modo recompensadas en algunas décadas. De eso yo no tengo ninguna duda. Glorias del Pacífico es una obra trascendental que nos ha permitido conocer lo que tú dices, ¿no? De lo que está escondido. Nosotros nos hemos quedado, los peruanos, e incluso a veces los taineños, nos hemos quedado metidos en 2 o 3 historias que han corrido por todos lados
y que finalmente han terminado siendo una especie de mitos, ¿no? Mitos que han terminado también haciendo un poco de taras, un poco de hacer que la gente se quede conforme con lo que sabe y que no ha buscado avanzar más. Cuando uno ve Gloria del Pacífico se da cuenta que hay una historia tras la historia, ¿no? Hay una historia tras cada una de esas historias. Por ejemplo, muy poca gente sabe que el Gloria del Pacífico se grabó en gran parte también en Tacna, ¿no? Que en Tacna estuviste tú aquí trabajando sobre esa pampa que hace 140 años tuvo una lucha tan difícil, y resumir en un largometraje una batalla de tanta trascendencia, de tantas historias, porque siempre me dicen, oye, ¿cómo es esto de la historia de Tacna? Le digo, pero es que es muy complejo, o sea, no puedes encerrar todo en tan poco, porque hay historias de todas partes, son miles de soldados que cada uno tiene una historia por contar. Entonces, el sentido de pertenencia que tú dices, el de conocer, el de saber, es muy importante. Creo que la lucha que tú vienes haciendo es probablemente la más difícil en este país. O sea, hacer historia, hacer un tema de cultura es complicado. A nosotros mismos nos está costando hacer cultura en Tacna, junto con Gary, con Héctor. Nos cuesta poder empezar, lanzar este ciclo de conferencias, invitar a ustedes a su participación, oírlos, escucharlos, pero es un trabajo que estoy seguro va a redituar en el futuro. Probablemente no lo sea hoy, pero en algún momento dado es un trabajo que nos va a ayudar a conocer más. Yo te felicito, Juan Carlos. Quiero de repente también compartir contigo algunos comentarios que tenemos del público. No sé si Gary o Héctor tienen ahí algunas cosas del público. Por ejemplo, tenemos aquí, había una señora, la señora Olita, que dice que era tu vecina. Te mando un fuerte abrazo, un saludo, y muchas personas que aplauden y recuerdan mucho de tu trabajo y están muy contentos. Yo no sé qué mensaje tienes tú, por ejemplo, ahora para nosotros, ¿no? Los tameños que estamos a vísperas de celebrar ese día tan importante para Tacna, que es el 28 de agosto. Primero, los primeros comentarios te agradezco mucho, Juan. Yo creo que ese quizás el sentido de queja o de frustración, como dices, ¿no? Es más que frustración, creo que es pena. Es pena porque el hecho que me ha permitido la gira de llevar a Gloria del Pacífico a muchos lugares del país y saber cómo está la cultura o la incultura o el desconocimiento o la falta de educación en muchos sectores, que a veces no todo lo tiene la culpa a ellos, también es parte del gobierno, y también no solamente el gobierno, sino también ellos, porque le falta el interés de averiguar más sobre su país. Me da pena porque siento de que si no se cambia eso, la gente sigue esperando a que venga alguien de arriba y cambie todo esto, y eso no es así, nunca va a ser así, o sea, nunca, 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 no existe, no hay ni uno solo que va a subir y va a cambiar si nosotros también no ayudamos. No existe, o sea, estamos esperando que papá gobierno nos solucione todos los problemas y no es así. Por eso ponía de ejemplo la pandemia. Al inicio pues salía un montón de gente y se peleaban, algunos defendían a los militares, otros estaban en pro de los militares que son abusivos, el otro decía, pero ¿por qué salen? La gran mayoría estaba de acuerdo de que ¿por qué salen? No se daban cuenta de que está siendo irresponsable. No, pero hay que hablar con ellos, decían, no, un momento para hablar. El virus no espera. El virus no espera. El virus no va a decir, ah, mira, este pata es medio bruto, no entiende, ¿no? Le entiende con golpes, no, no, mejor no lo voy a contagiar. No, te contagia. Y quizás por esas personas que salieron al inicio por irresponsables es que estamos como estamos, quizás, ¿no? Ahora se puede entender que la gente tiene que comer, pero en ese entonces no, eran las primeras semanas nada más. Entonces, yo creo que me doy cuenta y me da pena que la gente siga todavía esperando, pues, hay un dicho, iba a decir esperando al Mesías, ¿no? Pero en la religión hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? No estamos dando el mazo, con el mazo. Estamos sentados esperando que nos arreglen la vida.
Mira cómo pasó, por ejemplo, cuando fue lo de Pisco. Yo veía reportajes de que habían personas que, o sea, el Estado les dio como un subsidio, ¿no? Para que reconstruyan su casa, ¿no? ¿No? Se puedan parar de nuevo, aunque sea algo. Y había gente que había usado ese dinero no para reconstruir, había puesto pues un pedazo de plástico grueso ahí, tapado ahí, pegado ahí con masking tape, y se habían comprado un plasma. Y cuando le preguntaron en la entrevista, los periodistas decían, ay, es que yo nunca, si no tuviera ese dinero, nunca hubiera comprado un plasma, pues yo prefiero un plasma. Ya, eso te dice, pues, qué cosa tenemos, ¿no? O sea, creo que la gente tiene el sentido de tergiversado de lo que es prioritario en el país. Entonces, eso es lo que a mí me da pena. Yo creo que me olvidé mencionar o de repente me perdí en mis palabras que cuando me dijeron a mí de política, eh, ver o entrar, o sea, era tentador porque puedes entrar a tener el poder y los recursos para hacer el cambio ahora y contundente, cosa que con Gloria al Pacífico era pues de hormiga, ¿no? Ciudad por ciudad, función por función, y no hay cuerpo pues que lo resista, ¿no? He estado 5 años de gira, es hermoso, y de repente hay personas o colegas que van a decir, oye, pero esa no es tu función, tú simplemente eres un cineasta. Y me lo han dicho, ¿ah? Me lo han dicho. Y yo digo, puedo ser cineasta, que es verdad, ese es mi título. Pero creo que más que cineasta me considero patriota, amo al Perú, amo al Perú. Y no me estoy yendo a una inclinación de ninguna clase, yo no pertenezco a ningún ismo. O sea, yo puedo tener pensamientos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del frente, de atrás. Yo amo al Perú. Si hay una idea que sea de izquierda que ayuda a la sociedad, hay que abrazarla. Si hay una idea de la derecha que ayuda al Perú, hay que abrazarla. Si hay una idea del centro, hay que abrazarla. Y no estoy hablando de demagogia ahorita, estoy hablando con cosas concretas y reales. Pero hay tantas trabas, que de verdad dije, ah, su madre, no. Creo que prefiero, prefiero de verdad seguir con mi rollo de haciendo patria de esta forma, función por función, ciudad por ciudad, temporada por temporada, ¿no? Que es más cansador. Ya, mira, Querido Juan Carlos, hasta canas me ha salido y no tenía canas hace 5 años, acá en las sienes. querido Juan Carlos, una pregunta. ¿Tú crees que el tagneño debe sentirse orgulloso igual que el combatiente de la Breña? Nosotros tuvimos una batalla de 50 años en silencio y salimos victoriosos. Nuestros hermanos al otro lado quedaron cautivos. ¿Por qué crees que hemos perdido ese interés por revalorar lo nuestro? Y recuerda que cuando se presentó la película en Arica, los mismos ariqueños recordaban su pasado peruano, ya sea como afrodescendientes, el tema indigenista, las familias tagneñas o peruanas que quedaron allá. ¿Por qué se está dando este proceso al otro lado de la línea? Y aquí estamos perdiendo. ¿Qué crees que es ese factor que nos lleva a los tagneños a no indagar más en nuestra historia? Por citar otro ejemplo, y creo que sería una muy buena pregunta desde tu ámbito académico también, ¿por qué las facultades de historia no promueven la investigación, ya sea del Alto de la Alianza, que se sabe muy poco y la información que existe es contradictoria? Y sin embargo, sí recordamos otros hechos. ¿A qué crees que se deba esto? Mira, es interesante esa reflexión y yo creo que la voy a tener inclusive aquí en proceso y de repente conforme pasen los años lo voy a seguir desarrollando y cambiando algunas cosas. Pero creo yo que es como, voy a poner un ejemplo económico, ¿ya?
cuando tú tienes ahorros, o al menos, aunque lo tengas metido a largo plazo, que no lo debes tocar, porque si no pierdes ello, pero lo tienes ahí, estás más tranquilo que cuando necesitas el dinero y no tienes ninguna reserva ni nada. Los que están al otro lado no tienen ninguna posibilidad de retornar. Ya es parte chilena, es territorio chileno. Y acá sí estamos, sí, al menos en Tacna sí se está en Tacna. Pero yo insisto en que el hecho de no revisitar nuestra historia y saber por qué estamos como estamos y qué cosa hemos ganado gracias a eso, a esos peruanos de antaño, a eso que estás nombrando tú ahorita, no vamos nosotros a valorar. Yo estoy completamente seguro, me muero ahorita si estuviera en lo erróneo. Si algún gobernador, por ejemplo el de turno u otro, viene y agresivamente empieza una relievar, una relanzamiento de nuestra historia local, tacneña, habría muchísima gente, que estaría pensando prácticamente como nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Ellos quizás puedan ser vistos como arcaicos. O sea, si ahorita hubiera, no sé, pues un general, un coronel que ante una amenaza externa le diga pues a un emisario, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré, se van a reír en su cara, ¿no? Porque suena demasiado, ya ese nivel de poesía pues, puede sonar muy cursi. Amén de que hay que tener en cuenta de que en ese tiempo estábamos en la era del romanticismo, o sea, era dable ese tipo de respuestas, ¿no? Pero era una patria más virgen. O sea, esa gente vio nacer a la patria. Bolognesi nació antes de que fuera la independencia del Perú, el 21, antes del 24, ¿no? De prácticamente que consolidó, ha sido nada más anteayer, ¿no? Aniversario de la batalla de Junín. Entonces, yo creo que si nosotros ahorita, por ejemplo, estaríamos formando al Perú recién ahorita, créeme que tendríamos el sentido de patria, pero más a flor de piel. No nos ganan, o sea, con nosotros no se meten, pero nos hemos ido adormeciendo con otros problemas, con otros problemas, con otros problemas, con otros problemas, que prácticamente ese sentido de patria, como no es tan, como lo que he dicho más temprano, como no es tangible, no lo valoramos. La libertad que tenemos, no la valoramos. La democracia que tenemos, no la valoramos porque no es tangible. Esa tranquilidad que nosotros tenemos como nación, o sea, hay mucha gente que no lo entiende, que la debemos a nuestras Fuerzas Armadas que están ahorita en un puesto ahí en el PB1, PB2, PB3, ahí cuidando nuestras fronteras. Ahorita están en, no sé, pues en Chayapalca, están en Concordia o en otros lugares ahí muriéndose de frío ahí en tu puesto. Y gracias a ellos tenemos la tranquilidad que tenemos ahorita. Lo asumimos como un derecho, que es que lo tenemos, pero ese derecho es vulnerable. Ese derecho es totalmente vulnerable. O sea, no existe ninguna ley que no pueda ser vulnerable por una fuerza superior. No existe. O sea, yo he visto y he conversado inclusive eh, ¿cómo se llaman? Los diplomáticos que me dicen, para nosotros negociar para nuestro país es una cosa muy compleja. ¿Y saben qué cosa a nosotros nos facilita? Y lo dicen ya, digamos, en una conversación más personal. Obviamente, oficialmente no es políticamente correcto. A nosotros nos facilita negociar cuando atrás de nosotros tenemos pues dos negrazos ahí con los brazos cruzados. ¿Quiénes son los negrazos? Ustedes díganlo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, entonces si no, es flores, 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 y si encima pues no ayuda a la sociedad, ya, ¿qué más? Ya, pues ya ven acá, ven, invádeme, viólame. Soy todo tuyo. Qué triste, ¿no?
Yo me imagino que si ahorita naciera de nuevo o se levantara de su tumba, diría, Dios mío, por esto he muerto. Hay un tema que estamos viendo recurrente, Juan Carlos, en los comentarios, y es mucho el tema de la cultura. Muchos seguidores nos dicen pues que las universidades deben de tener planes de estudio, de cultura y demás, pero creo que, no sé cómo lo es, estamos equivocando un poco el tema de cultura. La cultura empieza no en la universidad, sino en la casa, ¿no? En el hecho de que en la casa tengamos un libro, en el hecho en la casa que se escuche buena música, en el hecho que en la casa se vea buen cine, en el hecho de que en la Totalmente casa de tengan acuerdo. conversaciones culturales. Entonces, estamos cometiendo un error al echarle la culpa a la universidad, que la universidad no hace planes de cultura, cuando la cultura está en el hogar, ¿no? Está en la pantalla de televisión, en saber escoger bien, o sea, y ese trabajo lo vienes haciendo tú, pero nos vamos dando cuenta que la cultura no es marquetera, no tiene jalada. Yo a veces veo transmisiones de temas X con 1000 seguidores y veo transmisiones de un centro de arqueología con 40, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer cultura en el país y creo que nadie más que tú lo sabe, ¿no? Ese tema de recorrer ciudad por ciudad, ¿no? Mira, has dicho una cosa certera, ¿no? Y una de las cosas que he notado, por ejemplo, bueno, de repente debe ser por donde tienen su computadora, no puede ser coincidente quizás, ¿no? Pero eso es al menos un buen indicio, ¿no? Ustedes tienen libros, por ejemplo, atrás de lo que puedo ver. Miren atrás, o sea, tengo yo libros. Todos esos libros que ven ahí son muchos sobre la Guerra del Pacífico, esos que están allá también, ahí atrás. Eso que ven atrás son, por ejemplo, estos ahí. Yo no colecciono CDs ya hace mucho tiempo, yo soy loco vinilo, ¿no? Yo colecciono vinilos de hace mucho tiempo. Y no por una cuestión de ser antiguo, ¿no? Sino porque valoro mucho esa historia, valoro mucho, mucho, mucho. Y eso que dices de la casa es verdad. O sea, los padres son prácticamente los que tienen que instruir, guiar, eh, hacerles nacer esas ganas, ese morbo, esas necesidad por aprender más sobre nuestra historia. Cuando están vírgenes ahí de información, Dios, o sea, ahí metérseles, ahí meterles información. Yo estoy seguro de que eso es lo que va a contribuir a que puedan tener un mayor conocimiento sobre nuestra patria. Y si no lo tienen, los maestros que a tanto le echan la culpa, tanto que dicen que ellos tienen que hacer, oye, es un límite. Ahorita, por ejemplo, que están en la pandemia, tienen que hacer malabares. Trabajan, creo que el triple de lo que sea con el mismo sueldo. Y muchos, inclusive, acostumbrándose a la nueva tecnología que ellos no están acostumbrados a. Entonces, y le echamos la culpa, ¿no? A ellos, ¿no? Yo me voy a trabajar y yo mantengo, así que ellos tienen que formar a mis hijos. Yo soy un complemento, pero esas cosas de respeto, de valoración de nuestra cosa, viene de casa. Cuando ves un chico malandrín, que tiene problemas, que hace bullying, que le pega, esas cosas son de casa, eso no son del colegio. ¿Acaso lo muevas del colegio y se le va a quitar lo pendejo? No, él igualito va a hacer bullying en el siguiente colegio, en el otro colegio. Hasta en la calle lo debe hacer. Eso es de casa. Definitivamente lo que tú dices es verdad, eso es de casa. No hay de otro lugar. No hay de otro lugar. Es cierto, Juan Carlos. Hay una gran pregunta que se hacen todos nuestros seguidores. ¿Cuándo podemos volver a ver Gloria del Pacífico? ¿Cómo lo ves? ¿Qué Cuando se expectativas acabe la tenemos? botella ¿Qué de aceite. esperanzas? La última. Yo, mira, no lo sé. Hay mucha gente, como les digo, que piden, ¿no? Como te mencionaba antes de iniciar, a mí se me han estado acercando en esta pandemia un montón. Todos los días se escriben por el Facebook de Gloria, que ya prácticamente no estamos moviéndolos, ¿no? Porque ya terminó la gira. Son 5 años. 5 años, señores. 5 años que me he estado paseando por todos los lugares y con mi propio bolsillo. Sin ningún ayuda de nadie ha ayudado. Y se ha logrado algo, y es mi orgullo personal, aunque suene autobombo, y mirando la cámara, o sea, lo hemos hecho nosotros con nuestro propio bolsillo, llevando esa educación, ese mensaje de nuestros héroes a todos mis compatriotas. Pero hay un límite que lo puedo hacer yo con mi propio peculio. Hay un límite. Pero gracias a Dios se ha hecho mucho más grande y hay muchos colegas que me lo han dicho. O sea, ningún colega, el cineasta, ha hecho una gira así tan extensiva durante tanto tiempo en tantos lugares.
Y de verdad estoy muy orgulloso de ello, aunque suene muy autobombo, no lo hago, lo digo con un orgullo y he llorado y he pagado mis penurias. He estado totalmente agradecido hasta las lágrimas de todos esos abrazos y besos y palabras hermosas que han escrito tanto en el Facebook como en persona, me lo han dicho en diferentes lugares del país. Pero ya, o sea, llega un momento en que uno ya tiene pues que seguir adelante, ¿no? Después de 5 años, aún la gente lo sigue pidiendo, pero yo ya, digamos, no tengo ya, digamos, el cuerpo para seguir pues por toda la gira pues con mi propio peculio. Tengo que seguir, o sea, yo en abril iniciaba a filmar otra película. Por esto de la pandemia, gracias a Dios me agarró antes, porque hay algunos colegas que lo han agarrado durante el rodaje. Eso es feo. Preferible es cancelar el vuelo antes que despegue el avión a cancelarlo en medio del aire. Entonces lo he tenido que empujar pues hasta mejor momento, ¿no? Y ya están todos los actores, está todo esto, pero no es la secuela, por si acaso. Hay gente que piensa que es Gloria 2, es otra película, pero la secuela la voy a hacer como dé lugar en algún momento. Eso de todas maneras, la trilogía se va a tener que completar. Estimado Pero Juan es Carlos, un trabajo cuesta arriba, ¿no? Es un trabajo cuesta arriba. estimado Juan Carlos, sobre eso, lanzo una alerta spoiler para Gloria 2. ¿Tocarás el Paseo de la Bandera de 1901? ¿La procesión de la bandera? No creo, Gary, porque lo que me estoy centrando básicamente es en la campaña de Lima y La Breña. Y terminaría básicamente en Huamachuco. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué así igual que Gloria, que haces un salto temporal a 1929 cuando Tacna vuelve al Perú? ¿Por qué no muestras inclusive a Cáceres? Porque va a ser de Cáceres, ¿no? ¿Por qué no muestras a Cáceres en su época presidencial, que si bien ha tenido también sus bemoles, es muy interesante? Entonces, digamos que no quiero abusar de esas técnicas de salto atemporal, ¿no? Es decir, como si, esa es la única técnica de Hoganes de hacer cine, ¿no? No, hay varias formas, ¿no? Pero, no sé, puede ser interesante. Ahorita hay muchas cosas que se pueden cambiar. Todo todavía está en papel, ¿no? Sobre Puede el ser. tema de Cáceres, ¿qué recuerdo tienes sobre nuestro actor tagneño Carlos Zapata? Carlitos, el gato, Zapata. El gato, él iba a representar a Andrés Avelino Cáceres en esta siguiente secuela, ¿no? Y él estaba de verdad, creo que supremamente entusiasmado, supremamente entusiasmado. Es un buen amigo, de verdad lo quiero y lo extraño un montón, un montón. Él era un niño grande, él creo que mantenía ese lado lúdico, ese niño muy a flote, como yo trato de mantenerlo siempre en mis cosas, ¿no? Y ese loco era muy gracioso, muy gracioso era, de verdad. Y a mí me dio mucha pena pues que se haya ido ya hace 3 años y medio atrás, en marzo del 2017. Y, y recuerdo que la familia, su hermana me pidió si podía hacer una gigantografía con su figura, ¿no? Y le hice con Cáceres. Al toque ahí lo diseñé en mi laptop que llevé ahí a Tacna. Viajé pues para el entierro, el velorio. Yo estaba en gira, todavía estaba en temporada en Lima, me acuerdo. Pero fui unos días a Tacna y diseñé ahí y puse las palabras, eh, Cáceres no ha muerto, gato, porque Cáceres vive en ti. Hasta el cielo. Muchas gracias, Juan Carlos. En realidad, sí, sabemos que los buenos amigos se recuerdan de esa manera y conmueven. Nosotros queremos agradecer desde Tacna y en nombre de que estás participando con nosotros, esa apertura y esa humildad que has tenido para recibirnos, para brindarnos tu tiempo, acercarte una vez más con este público tagneño que siempre está atento a tu trabajo. Deseamos que en todo momento puedas cumplir ese objetivo que señalaste de la trilogía de Gloria del Pacífico. Creo que todos estamos esperando lo mismo.
todos estamos en un momento dado en la perspectiva, sobre todo aquellos que amamos y queremos la historia de nuestro Perú. Recibe, como te digo, el cordial saludo a todos los participantes, han estado muy contentos de verte. No es tan sencillo ver a una persona de tu trabajo, de tu esfuerzo, comunicarse con nosotros a través de las redes, para nosotros, y ha sido un gran placer que seas tú quien inaugure este ciclo de conferencias, que es también nuestro primer hijo, nuestro primer trabajo, nuestro primer regalo para la comunidad panameña. Muchas gracias. Es un gusto escuchar a alguien que habla con tanta emoción. Y creo que has transmitido tu emoción y tus palabras, ese sentido de paz a todos nosotros. Y creo que vamos a empezar bien este mes de agosto que nos va a tocar después de 31 años, digámoslo así, o después de muchos años, volver a hacerlo en silencio, ¿no? No con algarabía, no con fiesta, pero sí con mucho amor. Y como dices tú, no hay mejor forma de la patria conociendo su historia, ¿no? Entonces, no sé, Juan Carlos, si ya nos despedimos, te agradecemos, nos encantaría darte un fuerte abrazo, pero sí de manera virtual, ¿no? Todo Tacna y todas las feministas que amamos, que hemos empapado, ¿no? No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y a ustedes también, a Gary, a ti, a Héctor, y a todos los que están mirando esta transmisión. No desistan, porque en verdad la labor que están haciendo ustedes, y me imagino que también habrían otros compatriotas que lo están haciendo también desde su trinchera, haciendo patria desde su trinchera. No desistan. Así como con Gloria en la gira, que iba pues ciudad por ciudad, función por función, y que le dije inclusive a uno de los cines, ¿no? Que cuando le dije que iba a hacer la gira nacional independiente, le inicié la gira cuando todavía estábamos en salas comerciales, ¿no? Estuvimos 7 semanas, y en la tercera semana, cuando yo vi que había algo raro ahí, ya empecé la gira nacional. La comenzamos en Chiclayo, me recuerdo. Y le dije a uno de los cines, ¿no? De que, porque, no sé, tuvo un comentario medio irónico, medio cachoso, ¿no? Y yo le dije, pues, que quizás no pueda tener los tentáculos que tienen ellos de mostrarlo pues en todas las ciudades a la vez. Tendré que ir ciudad por ciudad, temporada por temporada o función por función, pero yo le voy a dar a mi película algo que ustedes nunca le van a dar, que es amor. Y ese amor que le he metido por 5 años a la película, y muchos años antes, inclusive 10 años de preparación para finalizarla anteriormente, son bastantes años de mi vida, ¿no? Y no he desistido. Simplemente me estoy transformando para seguir haciendo los siguientes proyectos. Y en el interín otros también, porque tengo que seguir moviendo, ¿no? No puedo ser monotemático. Hay varias cosas que son de mi interés. Igual ustedes, no desistan. Yo sé que quizás cuando pase la cuarentena y pase pues esta pandemia, de repente este tipo de conferencias se vuelvan ya cosa muy común y ya la gente no le preste atención porque tenga ganas de salir en lugar de estar encerrado, pero igual aún así, a pesar de eso, no lo pierdan, porque es necesario rescatar y hay mucha gente que necesita también decir muchas cosas. Inviten a mujeres tagneñas, a hombres tagneños que tienen bien puesto el corazón heroico ahí en su pecho y que tienen cosas que comentar, de hecho, muchísimo más importantes que las que tengo que comentar yo, al menos en este tiempo que he compartido con ustedes. Pero al final lo que nos une es este amor a la patria y eso nunca lo pierdan, que ese sea su motor y motivo. Y a las personas que puedan meter maleta, que pueden estar en contra, decirles, hey, ¿por qué lo hacen? Perdimos la guerra por eso. Únete a la causa. Yo prácticamente también, como ustedes, todos luchamos por ser alguien en la vida, por lograr algo trascendental, por darle un sentido a nuestra existencia y no respirar por las puras. Así que gracias de corazón a todos ustedes por darme este espacio. Listo, muy bien. Con todos, esta ha sido la presencia entonces del director de cine Juan Carlos Hoganes, quien nos ha permitido inaugurar este ciclo de videoconferencias y nuestro agradecimiento desde ya. Estamos seguros que va a invitar conferencias, de repente vamos a hacer un pequeño resumen el día
12 de agosto estamos con héroes y bolivianos en la batalla. Un homenaje a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a través de sus antecedentes históricos. El día 15 de agosto va a muchos campos de batalla. Tenemos también el día 22 de agosto al doctor también Carlos Choque Mariño. Él va a hablar con nosotros acerca del cautiverio de Arica, un tema muy interesante. Hemos siempre visto el tema del cautiverio en Tacna, pero no hemos visto a la hermana cautiva de Tacna, que era Arica, así que Choque Mariño nos va a dar seguramente, o el doctor Choque Mariño nos va a dar seguramente una gran exposición acerca del cautiverio de Arica. Tenemos luego el 26 y 27 de agosto las exposiciones acerca del cautiverio de Tacna, muy interesantes, datos que no se conocen, son tan amplios los datos que vamos a poder compartir. Tengo que proyectar estas conferencias en 2 fechas, el 26 y 27 estaremos hablando acerca del cautiverio de Tacna. Vamos a tener un doctor tan importante como el doctor Ganes, pero todavía no podemos decir hasta que se pueda cerrar. Queremos agradecer a todos que ha sido muy con ustedes. Con Aramis verlos y terminar de compartir esas conferencias. Muchísimas gracias. Hasta aquí nos despedimos con todos ustedes. Muy buenas noches.